La comparecencia de hoy la hemos convocado para presentar las movilizaciones que va a realizar la dinámica de la izquierda abertzale Kalera Kalera. Esas movilizaciones se tienen que contextualizar. Hay que recordar que hace 40 años en Euskal Herria se encontraba en una situación de encrucijada muy importante, en una situación política muy importante, y en ese contexto la izquierda abertzale o la apuesta de la izquierda abertzale fue cerrar un ciclo político para abrir otra fase política, y en ese contexto fue donde se impulsó de manera muy fuerte la reivindicación de la amnistía. Fue una reivindicación que no la impulsó solo la izquierda abertzale. Muestra de ello son las movilizaciones que se desarrollaron y la participación de la gente, que fueron muy participativas, que participó muchísima gente en ellas. Y bueno, hay que recordar un poco, dentro de todas esas movilizaciones que se dieron, igual con hacer especial hincapié en la Semana de la Amnistía, que se celebró del 8 de mayo al 14 de mayo, y bueno, pues las movilizaciones fueron muy mayoritarias y participó mucha gente, pero la policía, pues bueno, también actuó contra esas manifestaciones de forma brutal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la consecuencia fue que fueron asesinadas 7 personas en esas movilizaciones. Hay que recordar también que 40 años después los derechos de los presos y las presas políticas se siguen vulnerando sistemáticamente, que hoy en día también estamos en una situación muy especial en cuanto a la vulneración de los derechos se refiere, y bueno, pues sí que queríamos recordar también y poner en cuestión y bueno, pues denunciar esa vulneración sistemática que se está dando. Junto a esa denuncia de esa vulneración de los derechos a los que asisten a los presos políticos, pues también queríamos homenajear a esas personas que fueron asesinadas a lo largo de esa semana de movilizaciones, y para ello se han convocado diferentes movilizaciones. Bueno, las primeras movilizaciones serían, bueno, pues el 12 de mayo aquí en Bilbao a las 11 de la mañana, la segunda movilización el 13 de mayo en Orereta, partiendo de la Rico Plaza, a las 5:30 bajo el lema Kalera, Bakea eta Askatasuna irabaztera, y el 14 de mayo en Ortuella a la 1 del mediodía delante de la Kutxa. En esas movilizaciones, como bien he dicho, se homenajeará a las personas que fueron asesinadas. Hay que recordar también que ya llevamos 30 años de la política de dispersión, 30 años desde que se instauró la política de dispersión, y bueno, pues vamos a reivindicar que a esos presos y presas les asisten unos derechos, que tienen derecho a estar en su casa, y para eso también se van a convocar unas marchas a 6 cárceles, 3 en el Estado español y 3 en el Estado francés. Tenéis ahí un poco los nombres de las cárceles a las que vamos a ir, y bueno, va a ser un fin de semana donde miles de personas van a salir a la carretera, donde miles de personas se van a solidarizar con la situación de esos presos y presas políticas, van a denunciar esa situación, y además les vamos a hacer llegar y les vamos a hacer ver que no están solos y solas, ¿no? Porque bueno, en esta situación política se hace inminente la necesidad de traer a los presos y a las presas a Euskal Herria, de traer a los presos y a las presas a casa. Por eso llamamos a la ciudadanía a que participe en esas movilizaciones.